Pero es Cuba, Bolivia, Perú, es Venezuela, es Nicaragua, es nosotros. Claro, son dos cosas distintas, pensar en Cuba y pensar en la... Porque, ¿sabes por qué? Porque en la enumeración, es muy interesante y muy significativa, está hablando de una cosa que tiene alcance, tiene vigencia subcontinental por lo menos, ¿no? Es decir, y ahí hay que afinar la puntería de la mirada, ¿no? Pero se puede tocar también los temas puntuales. Lo que yo digo es que la simultaneidad del fenómeno está hablando de una... sin necesidad de una teoría absolutamente conspirativa, como que esto se maneja con dos botones. Sí. Es evidente que se van entrelazando agendas nacionales en una perspectiva, en un contexto de disputa hegemónica geopolítica. Es decir, acá el tema que unifica estas cosas y otras que se pueden sumar es la pelea de Estados Unidos por defender su primado en la región frente a un creciente involucramiento. La palabra involucramiento no es la más justa, es una creciente participación china y también de alguna manera rusa en la vida diplomática, en la vida comercial en primer lugar, económica de nuestros países. Entonces, esto no es un invento, ¿no? Estuvo el General González, así se llamaba el hombre del Departamento de Estado, que estuvo apenas asumió Biden en la Argentina, y no se preocupó demasiado el hombre por ocultar sus preocupaciones principales. Habló de las vacunas, habló de tanta vacuna rusa, tanta vacuna china, y que hay que acentuar los vínculos entre Estados Unidos y América Latina. De ese texto no se puede interpretar otra cosa que es un activismo recuperado, recalentado, digamos así, recargado de Estados Unidos en la región, digamos. Ni los acontecimientos, no sé si nombraste a Haití en esa larga lista. No, me pasó. Claro, los acontecimientos de Haití es un no país en la mirada periodística nuestra, pero Haití fue la primera colonia que se liberó en nuestra región, y es una historia muy dura y muy sangrienta, pero para no irnos por las ramas, digo, ahí también hay un foco de inestabilidad política que Estados Unidos está mirando con mucha atención. Pero después lo demás es una reactualización radicalizada, diría yo, de la situación que vivió la región en los primeros años del siglo XXI, desde Chávez en adelante. Radicalizada quiere decir que aparecen actores, sujetos y experiencias nuevas que, lejos de contradecir la experiencia de Evo, la experiencia de Correa, la experiencia de Lula, la de Néstor y Cristina, incorporan otras subjetividades. Me refiero muy particularmente al tema femenino y al tema indígena. Al tema de los pueblos originarios, para hablar con más propiedad. O sea, yo creo que hay una situación donde la hegemonía norteamericana en América Latina está siendo contestada de un modo muy, muy visible, muy inestable al mismo tiempo, porque la actividad de horadar la vida política independiente de nuestros pueblos por parte de Estados Unidos en la década anterior, precisamente no en el momento de Trump, sino en el momento de Obama, se desarrolló una política muy clara de intervención de Estados Unidos en la creación de condiciones para, digamos así, normalizar nuestros países. Esto, digamos, confirmaría, ¿te acordás las elecciones que gana Biden? Y quienes decían Biden va a ser un poco peor para nosotros, aunque quizá nos saca de encima a gente más bestia como Bolsonaro. Yo creo que Trump y Biden, no los demócratas, pero el sistema político norteamericano es una suma de peores para nosotros. Es una interrelación entre peores. Yo no me prendí ni me pienso prender, porque detrás de eso, en esta cosa, en esta especie de canto de bendición a Trump, digamos, acá algunas personas, incluso personas que piensan la realidad nuestra parecido a nosotros, sí, han establecido una especie de culto a un supuesto líder populista que venía a representar a los sectores de trabajadores. También algunos hoy hablan de que Biden
con sus anuncios respecto de los sindicatos, de los trabajadores y demás, es una especie de reedición de vuelta a Roosevelt, claro, el nuevo neo-rooseveltianismo. Y yo creo que esas son miradas bastante superficiales, que no tienen demasiado que ver con lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es, primero, que Estados Unidos necesita repotenciarse, porque la política de acuerdos comerciales, la política globalista de Estados Unidos, de alguna manera debilitó la base productiva, industrial del propio Estados Unidos, y produjo problemas sociales, especialmente con los trabajadores de cuello azul, digamos. Sí. Eso es una realidad, pero lo que estamos asistiendo ahora es, todo eso se pone bajo el paraguas de que Estados Unidos está tratando de postergar todo lo posible el tiempo de la agonía de su hegemonía. Este es el punto que hay acá, porque si vos mirás la tendencia económica, macroeconómica, industrial, tecnológica, cualquiera sea el rubro que mires, los últimos 10 años marcan un ascenso continuo de China y un desafío cada vez más explícito a la hegemonía de Estados Unidos. Y si vos avanzás en los rubros sensibles, si vos, por ejemplo, estás en condiciones de proveer vacunas, para poner un ejemplo que estuvo y está muy, muy fuerte entre nosotros, si vos te colocás en ese lugar, no solo en el lugar de una potencia que produce, que avanza en su producción, sino una potencia con mirada estratégica de su relación con el mundo, estás en un combo que naturalmente crea las alarmas. Y todos sabemos cómo reacciona Estados Unidos frente a las alarmas. Lo más terrible que yo diría sobre esto que está ocurriendo es la existencia de una especie de quinta columna en Argentina, y por supuesto no sé si decir en todos, pero en gran parte de los países de nuestra región, una quinta columna mediática, política y de clases empresariales, de alto empresariado, que está dispuesto a hacer el coro de una potencia en pleno registro de decadencia. Claro. Con lo cual pone en peligro muchas cosas en nuestro país. Moca, ¿pensás, no sé, a mí se me ocurre, y a lo mejor con un exceso de optimismo, que el caso del golpe en Bolivia, ahora investigado, con repercusiones que se podría demostrar que el gobierno de Macri, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Bolsonaro colaboraron con el golpe, que esto llegue a ser un caso internacional que le pueda dar una revalorizar, no sé de qué manera decirlo, pero poner de vuelta el valor que tiene la democracia? Digo también porque los países de Europa bancaron el golpe contra Evo. Sí, yo estoy de acuerdo con esa formulación, y aprovecho para hacer una propaganda. Voy a hacer un poco de propaganda. Sí. Mañana a la noche, en nuestra reunión de los jueves, va a estar Ariel Basteiro, el embajador argentino en Bolivia. Ajá. Que era embajador cuando estaba Evo y volvió a ser el embajador después que el MAS recuperó. Que Alberto Fernández y el Frente de Todos recuperaron el gobierno de la Argentina. Efectivamente, ahí hay una demostración. Viste que a veces nuestros modos de explicar ciertos fenómenos nacionales y regionales es acusado de una paranoia, de una especie de conspirativismo, siempre sí. la denuncia del imperio, la denuncia de la CIA, ¿no? Una cosa que quizás contribuyamos nosotros con cierto folclore, pero que lo que está, no creo en las brujas, pero que las hay, digamos, ¿no? Pero claro. Y yo diría, Barra, que no solamente el momento de la recuperación del gobierno por parte del MAS significa un refortalecimiento de nuestra visión democrática, sino que está hablando de algo que es muy importante, que es la propia embajada, no hace falta decir de qué país, las propias embajadas, el propio Departamento de Estado, está tomando nota de que el viejo sistema de administración de las colonias, digamos, como ellos nos consideran, está haciendo agua. Ajá. Lo digo ¿por qué? Porque de golpe la derecha peruana, la clase blanca y poderosa del Perú, las clases dominantes del Perú, fueron a recurrir cuando perdieron las elecciones, como hacen siempre. Ajá. Fueron a tocar el timbre
de Estados Unidos, que es el timbre de Almagro, no Almagro acá del barrio de Almagro, sino del señor Almagro, que Sí. es el que administra y el que le da discurso político continental a la política de Estados Unidos, a pedirle que declare que hubo fraude y volver a repetir el caso boliviano. Ni le abrieron la puerta. Sí, es verdad. Almagro no les abre la puerta, o sea que el papel que están haciendo, que no es muy diferente que el papel de nuestras clases dominantes, que en estos momentos, si vos lees el diario La Nación, lees a Morales Solá y lees a ¿cómo se llama? El de qué bueno que es perder la memoria. Carlos Pagni. No, del de Clarín, Van der Kooi. Ah. No, en algunos casos me siento muy feliz de Y mejor, estar perdiendo la memoria. mejor. Porque es una especie de dúo, es un canon a dos voces perfecto. Dicen lo mismo con haciendo notar que cada uno lo dice en el estilo literario, para llamar de alguna manera a eso que hacen estos muchachos. Y publican el mismo día, miércoles y domingos. Claro, pero lo de hoy le presté una especial atención y digo, es escandaloso cómo se nota, porque si dos personas, en este caso dos instituciones, dos periódicos, dicen exactamente lo mismo, uno no puede menos que pensar que hay un tercero que organiza ese dúo. No, porque si no estamos hablando de un caso psicológicamente muy especial, digno de ser pensado. Alguien coordina. Sí, Uri Geller Alguien coordina, y sobre todo si sumás que aparte de estos dos son, como suele demostrarse con este asunto del invento de Rinconet del nado sincronizado, son muchos los que están sincronizados. Y además sincronizados de tal manera que abarcan todo el espectro. El 99,9% del espectro de las opiniones que circulan en Argentina. Sí, claro. Y vos además, si a eso le sumás que te metés en los diarios de Uruguay, de Chile, de Perú, de Brasil, y más o menos juegan en la misma longitud de onda, por lo menos en términos internacionales, vos decís, bueno, acá hay un actor político global que ya no se puede reducir a un conjunto de grandes conglomerados mediáticos. Esto es un poder político, actúa como poder político. La operación de Cuba, la información sobre Cuba salió en todos lados, salió mejor que cuando lanzan la última película de Batman. Sí, totalmente. Fue Además ahora tremendo. Con la potencia que le suman las redes sociales. Yo soy un usuario bastante pobre de las redes sociales. Tengo gente que me ayuda a difundir algunas cosas por redes sociales, pero no. Y yo a veces digo, qué mal, ¿no? Que me volví viejo y no estoy a la altura de la etapa actual. Pero sí. después creo que lo pienso mejor y digo, eso es una defensa de la salud mental, porque efectivamente ahora nuevamente se vuelve a producir esto de que sacan fotos de argentinos festejando el triunfo con Brasil y le ponen un epígrafe que habla de la movilización cubana. Claro. Entonces ya llegamos a un lugar donde la locura, la paranoia generalizada, porque después eso se convierte en acción en la calle. Después la gente sale a la calle y dice, bueno, y mezcla el COVID, el encierro, las vacunas con Cuba, con Nicaragua, entonces se forma una especie de visión psicótica. Claro. Psicótica, donde la realidad no importa nada, importa el esquema que vos tenés y el odio que vos tenés, que siempre tiene diversos motivos, pero que hay estructuras, hay sistemas que organizan esos diversos motivos y lo convierten en un solo motivo, que se llama comunismo, se llama populismo, se llama dictadura, autocracia, le van cambiando los nombres para hacerlo más florido, pero hay un núcleo de enfermedad espiritual muy profundo y muy peligroso, porque eso alienta también la violencia. Sí, claro. Moca,